Ya empezamos con el perfil de un entrevistador. Son las habilidades y destrezas que ustedes tienen que tener para poder aplicar una buena entrevista. En este caso, si hacemos la visita al penal. La primera habilidad que ustedes tienen que tener o lo que tienen que hacer es tener una voz serena, audible y segura. Tienen que hablar fuerte, tienen que hablar claro, cosa de que su paciente les sienta que están seguros, que les entienda todo lo que ustedes les dicen. Tienen que practicar un poco para no sentirse inseguros o tener miedo, qué sé yo. Segundo es posición corporal que refleja seguridad, profesionalismo y serenidad. Tienen que tener un porte bien, de alguna forma elegante, tienen que estar bien parados, tienen que demostrar seguridad, es lo más importante. Establecer empatía con naturalidad y oportunamente. No tienen que parecer un, qué sé yo, un juez, un abogado o un policía. Tienen que aparentar ser un amigo más o alguien que va a escucharles, que le pueden contar, que pueden confiar en ustedes. Eso tiene que proyectar, compañeros. Indagar qué originó que el entrevistado decidiera acudir a la consulta. Es el primer cuadro de la historia clínica, ¿no? El motivo de consulta. Tienen que preguntar o tienen que saber qué es lo que le contarían a un psicólogo. En este caso, el motivo de consulta. Evitar repetir preguntas que ya han sido respondidas. No sé si recuerdan, pero en la clase les dije que algunas partes de la historia clínica se repiten. Por ejemplo, el cónyuge. Ya preguntan arriba y abajo sigue la misma pregunta. Como ya tienen el dato, no pregunten otra vez. Utilizar el silencio o silencios cuando sean necesarios. Cuando las preguntas o las respuestas del paciente no son muy elaboradas, solo son muy simples, pueden usar el silencio para que amplíe. Es una buena técnica para aplicar. También para que se extienda con su respuesta, todo eso. Siguiente es expresarse con un lenguaje accesible, formal para el entrevistado. Ya les dije que según el grado académico del paciente, tienen que adecuar su lenguaje. Por ejemplo, si es un joven, qué sé yo, de 18 que recién salió del colegio, pueden hablarle más jovialmente, sin palabras tan técnicas o rebuscadas. Ahora, si es un paciente que tiene grado académico, tiene formación, que si es más culto, ahí sí tienen que tener un lenguaje más adecuado, ¿no? Para la entrevista. El siguiente es promover que el entrevistado se explaye lo suficiente. Tienen que hacer, promover de que el paciente hable, cada pregunta que ustedes le hagan se extiendan y se puedan explayar, como dicen, ¿no? En cada respuesta que ellos dan. Siguiente, evite refutar agresivamente u ofender al entrevistado. En nuestro caso, posiblemente vayamos al penal y tal vez serían personas un poco tanto agresivas, ¿no? Traten de no ofenderlos, aunque cada uno, yo sé que ustedes saben que no hay que ofender, tiene que tener un porte neutro, ni alegres, ni tristes, ni agresivos, ni muy amigables. Eso, compañeros. Evitar con amabilidad y prudencia que el entrevistador se extienda sin necesidad. Es muy importante, compañeros. Algunos pacientes en una sola pregunta se extienden mucho, le empieza a contar cosas que ni siquiera han preguntado y tienen que evitar que se extienda tanto. Eh, Tienen que tener esa habilidad para que no se extienda. El semestre pasado había compañeras que se pasaron de la una hora predispuesta, ¿no? Más tiempo se pasaron en un solo paciente. Eso, eviten, compañeros. Siguiente, después de preguntar el motivo de consulta, utilizar preguntas lógicas para explorar factores hipotéticos que podrían intervenir en el cuadro sintomático. Esto es el segundo cuadro de nuestro historia clínica, compañeros. Tienen que averiguar su inicio, sus agravantes, cómo aumenta, qué tiene que pasar para que esta patología siga o avance. Entonces, compañeros, tienen que averiguar una vez identifiquen el cuadro sintomático. Abordar de manera sistemática las áreas o etapas de la vida del entrevistador, según el grado de cercanía o pertinencia para el diagnóstico. Esto ya está en la historia clínica, compañeros. En ahí se van a dar cuenta qué es lo que necesitamos, ¿no? De las etapas de la vida del entrevistado, su etapa escolar, su etapa laboral, su vida social, todo eso. Valorar en caso necesario factores físicos o biológicos que puedan estar participando en la problemática y, de ser necesario, hacer la canalización pertinente. Supongamos que ustedes identifican un cuadro
de estrés, digamos, porque supongamos que le duele la cabeza. Ya es algo biológico. Pueden ir preguntando, ampliando eh, este dato que les ha proporcionado. Siguiente, no adelantar recomendaciones, consejos o propuestas. Ustedes están yendo, compañeros, a hacer una entrevista, a hacer una historia clínica. No están yendo para recomendar a sus pacientes, esto puedes hacer, aquello puedes hacer, no. Solamente neutramente tienen que aplicar la entrevista y no se tienen que adelantar las recomendaciones. Evitar dar consejos moralistas, lo propio, compañeros, no pueden dar consejos, pero eso está bien, eso está mal, no está bien a juzgar, compañeros, no pueden juzgar al paciente, por más mal que haya hecho, qué sé yo, no pueden dar consejos, compañeros, eso es importante. Realizar un cierre formal de la entrevista. En el momento que nosotros les digamos, ya es hora, vayan concluyendo, hagan un cierre. Pueden decirle gracias por participar. Tal vez has sido una persona muy valiente porque me has contado esto o tuviste las agallas para contarme esto. Un cierre, compañero, un cierre formal. Explicarle al paciente las conclusiones a las que ha llegado con la entrevista. Las que pueden decir, esta parte es un poco delicado, compañeros. Como somos estudiantes recién, es difícil llegar a una conclusión o a un diagnóstico que podamos proporcionar. Así que esta parte pueden obviar, compañeros. Porque si un psicólogo ya ha hecho derecho, sí puede darle conclusiones, ¿no? Pero nosotros no. Yo considero que nos falta. Orientar al entrevistado sobre las posibles consecuencias de cualquiera de sus decisiones. Orientar, compañeros, orientar no es lo mismo que dar consejos moralistas, ¿no? Pueden decir, si por ejemplo un paciente alcohólico o que se droga, tú ya sabes, ¿no? A dónde te puede llevar esto. Yo sé que tú estás consciente, si consigues drogándote, dónde te puede llevar. O tal vez está por ese motivo, ¿no? En el penal. Eso pueden orientar, compañeros. Siguiente, eh, subtítulo. Para alcanzar estos fines debe dominar algunas de las siguientes cualidades. Estas son cualidades que el entrevistador, en este caso ustedes, tienen que tener o tienen que desarrollar. Mostrar interés por la que la persona que se entrevista y por sus problemas. Tienen que mostrar interés, compañeros. No pueden estar distraídos, que se yo, mirando a otra parte, hablando con sus amigos. Tienen que estar enfocados en la entrevista y hacerles sentir que lo que el entrevistador les cuenta a ustedes les importa. Siguiente. Comprender y emplear el lenguaje del entrevistado. Como ya les dije, tienen que adecuar su lenguaje según al paciente, ¿no? Según cómo lo vean. Ya les dije, depende si es un joven o es un adulto. A eso tienen que adecuar, compañeros. Comprender por qué el entrevistado experimenta determinados sentimientos. Nosotros somos humanos, compañeros, y el entrevistado, el paciente va a decirles cómo se siente, sus sentimientos, y ustedes tienen que comprender. Aquí entra la empatía, compañeros. Tienen que ser empáticos y ponerse en el lugar del otro, ¿no? El paciente. Siguiente, reactivar los sentimientos y estándares relación afectiva a través de la escucha activa y la atención a cuando acontece. De nuevo, compañeros, tienen que establecer, ¿no? Una relación que les conecte a ustedes como paciente y entrevistador. Eso, compañeros. Siguiente, saber preguntar adecuadamente y en el momento oportuno y saber utilizar señales no verbales. Por ejemplo, si el paciente les dice, pero tú sabes, ¿no?, que esto es así, pueden acentuarse con la cabeza como un signo de afirmación. Ellos a veces quieren, ¿no?, esa respuesta de nosotros como entrevistadores. Recuerdo que un psicólogo, cuando yo le miraba, yo le decía, ¿es así? No le decía, sí, me decía, o sea, con su cabeza me sentía. Eso pueden hacer, compañeros. Tener autodominio y la paciencia requerida para respetar el ritmo de los entrevistados. Lamentablemente, hay entrevistadores que son bien lentos, que no se apuran con sus respuestas, se toman su tiempo. Tienen que tener paciencia, compañeros. Siguiente, identificarse con el entrevistado sin que su estado emocional se afecte por los problemas. Sí tienen que tener empatía con los pacientes, tienen que entender sus sentimientos, sus problemas, pero no tienen que dejar que eso les afecte, compañeros. Tienen que estar en un estado neutro, donde no, tal vez puedan ponerse tristes por lo que les cuentan, ¿no? Y eso no es ético, compañeros. Tienen que estar neutro. Obviamente, entender sus sentimientos, ponerse en su lugar.
pero que no les afecte. Siguiente, valorar a los entrevistados y hacer que se sientan seguros y motivados. Darles a sus pacientes ese sentimiento, ¿no? De que lo que les digas les importa, hacerles sentir motivados para que les cuenten más, que amplíen sus respuestas. Siguiente, otra de las funciones del entrevistador es el arte de preguntar, sobre todo en los casos de entrevista abierta o semiestructuradas. Esto es nuestro caso, compañeros. Cuando vayamos al penal, vamos a aplicar una entrevista semiestructurada y lo importante es saber preguntar. Tienen que ser muchas preguntas para que el paciente les dé las respuestas, ¿no? Para cada parte de la historia clínica. Siguiente es, entre las cualidades que se requieren para escuchar eficazmente, Acevedo 2009 dice que enumera las siguientes. Son las habilidades que ustedes tienen que tener, compañeros. El número uno es atención. Es importante que el entrevistador centre su atención en el entrevistado, en lo que hace y en lo que dice, y sobre todo es importante que el entrevistado sienta que se le presta atención. Es muy importante, compañeros. En el momento de aplicar la entrevista, no pueden estar pensando en su ex o quién les está hablando, qué van a comer, qué van a hacer en la noche. Tienen que enfocarse, compañeros, netamente en la entrevista. Tienen que estar enfocados netamente en su paciente, en lo que les dice, en su lenguaje no verbal. Eso, compañeros, totalmente enfocados ahí. Percepción. En este punto es importante señalar que todos los entrevistadores deben reconocer y concientizarse en sus propias ideas y paradigmas culturales para prevenir distorsiones dentro de su campo perceptual, es decir, evitar que notemos solo los aspectos que confirmen nuestros propios valores y creencias. Este aspecto le permite al entrevistador mejorar la objetividad del proceso. Eso es igual de importante, compañeros. Supongamos que ya identifican el cuadro patológico en su paciente. Tal vez les dicen, es que tomo mucho, soy alcohólico. Y su lenguaje no verbal diría, ¡ah! De sorpresa. Y ustedes dirían, ay, ya lo tengo. Es esto. Y no, compañeros. Tienen que tener un lenguaje no verbal muy neutro. Porque el paciente se da cuenta igual cuando ustedes rescatan algo. Su percepción está activa igual. Eso, compañeros. 3. Concentración. Además de centrar nuestra atención y de percibir los mensajes del entrevistado, el entrevistador debe ser capaz de eliminar de su conciencia, en la medida de lo posible, cualquier otra fuente de distracción, enfocándose exclusivamente en el proceso de la entrevista. Lo que les dije hace ratos, que tienen que concentrarse netamente en la entrevista. No pueden estar pensando en otra cosa, no pueden estar pensando qué van a hacer después, dónde van a ir, nada de eso. Enfóquense netamente en la entrevista, compañeros. Y por último, la retención. Un buen entrevistador tiene que estar consciente de su necesidad de recordar los eventos de la entrevista, tal como sucedieron para resumirlos y evaluarlos. Y cuando aplique la entrevista, compañeros, su paciente va a darles muchos datos, va a contarles muchas cosas. Y es muy difícil anotar todo lo que les dice. Él tal vez se van a ampliar en muchas cosas. Ustedes anotar todo es imposible. Así que tienen que tener una capacidad de retención. Tienen que recordar todo lo que les dice. Una vez saliendo del penal, eh, vamos allá al bus. Y en el bus pueden escribir todo lo que les digo. Hacer una recapitulación. En su casa también, ¿no? Recordar todo lo que les dijo y anotarse para el armado del estudio clínico, para la redacción. Gracias, compañeros. Eso es todo.